Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a Business and More. Bienvenidos a nuestro curso especializado, Motivación 10, Analista Contable Tributario, paquete SUNAT. Sean ustedes bienvenidos. Espero que hayan tenido un excelente viernes y terminar de la mejor manera esta jornada académica, profesional, laboral. Vamos a continuar con el trabajo que venimos haciendo para la determinación del impuesto a la renta anual. Nos habíamos quedado en el desarrollo de la parte de fondo y de forma de los gastos de movilidad, de acuerdo al artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, eh, y también de acuerdo, muy buenas noches, María, es un placer para mí poder estar aquí para ustedes. También el artículo 21 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, reglamento excelente. Eh, El caso práctico menciona o mencionaba o menciona como fuera, el inciso B del artículo 21 del reglamento señala los parámetros de una planilla de movilidad que se debe llevar de manera correcta, ¿no? El inciso B, ahí nos habíamos quedado. La parte determinativa ya nos lo había dicho en la ley, del inciso I, si no me equivoco, o A1, ahí está, A1. eh, NOPQRSTUVWX, ya, S1V, ahí está. Dice, los gastos por conceptos de movilidad de los trabajadores a que se refiere el inciso A1 que hemos leído del artículo 37 de la ley, se sustentarán con comprobantes de pago o con la planilla de gastos de movilidad. Es decir, yo puedo presentar una factura de algún taxista, puedo presentar alguna factura de movilidad que está exonerada del IGB, o de lo contrario también puedo utilizar una planilla de gastos de movilidad. Esta planilla de gastos de movilidad no puede ser de una persona que percibe el mismo concepto de movilidad de libre disposición en la planilla. Esta planilla de gastos de movilidad no puede ser de una persona que no esté en planilla. Esta planilla de gasto de movilidad no puede tener un exceso al 4% de la remuneración mínima vital vigente a la fecha del uso de la movilidad. Hay que tener esos datos en cuenta que ya hemos visto en la clase pasada. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta lo siguiente. Tener en cuenta quiere decir, es una regla, son parámetros. Debes tenerlo en cuenta. Si no cumples alguno de estos parámetros, date por hecho de que este gasto no va a ser aceptado por la SUNAT. Profe, pero yo he hecho pasar gastos y no me han dicho nada. Puede ser que no te hayan dicho nada por el tamaño de la empresa, de repente por la poca fiscalización que tiene esa empresa, por el giro, de repente pagan sus impuestos al día y no hay mucho que la SUNAT pueda ver ahí. Pero empresas grandes, empresas de volúmenes altos, son fiscalizadas de manera anual. Por lo tanto, allí sí tienen mucho cuidado en el tema de los gastos de representación, en el tema de los gastos de movilidad, gastos de boleta de venta, gastos de recreación, todos estos tipos de gastos que tienen límites, ellos tienen mucho cuidado, porque los fiscalizan tanto en renta como en IGB. Entonces tienes que darte cuenta en qué empresa estás. Si la empresa quizás no tiene mucho riesgo, pues puedes pasar una u otra movilidad que no cumpla con los requisitos. Sin embargo, si es una empresa grande es imposible, el filtro no te lo va a permitir, porque es un ERP gigante donde tú haces una parte de la contabilidad y si lo haces pasar, pues van a ver que no estás haciendo bien tu trabajo, ¿correcto? Uno, por cada día se podrá sustentar los gastos por concepto de movilidad respecto de un mismo trabajador, únicamente con una de las formas previstas en el primer párrafo del presente inciso. En el primer párrafo, ¿correcto? En el primer párrafo. Por cada día se podrá sustentar los gastos por conceptos de movilidad por respecto de un mismo trabajador, únicamente con una de las formas previstas en el primer párrafo del presente inciso, en una planilla. Ahorita lo vamos a ver. En el caso que dichos gastos no se sustenten,
únicamente bajo una de las formas previstas en el primer párrafo del presente inciso, solo procederá la deducción de aquellos gastos que se encuentren acreditados con comprobantes de pago. Te está diciendo que por cada trabajador vas a presentar una planilla de gastos de movilidad o un comprobante de pago. Si no tienes esta planilla de movilidad, solamente se aceptará los comprobantes de pago. ¿Correcto? 2. Los gastos sustentados con la planilla no podrán exceder. Recuerda, todo exceso de un límite con respecto a cualquier concepto del impuesto a la renta es una adición permanente, es un gasto no deducible, adición permanente por cada trabajador del importe diario equivalente a 4% de la remuneración mínima vital mensual de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Perfecto. La remuneración mínima vital cambió en mayo. Entonces, el 30 de abril es el 4% de 930, el 1 de mayo es el 4% de 1025. No te hagas complicaciones que voy a aplicar. No. Así de sencillo. La planilla de gastos de movilidad puede comprender. ¿Qué puede comprender? A, la planilla, es decir, puedes tener dos tipos de planilla. A, los gastos incurridos en uno o más días, si incluye los gastos de un solo trabajador. Ajá. Los gastos incurridos en uno o más días, si incluye los gastos de un solo trabajador. ¿De qué se trata esta planilla? Que yo puedo tener una planilla así, de uno o más días, de un día, mira, válido o más días, pero de un mismo trabajador. ¿Es válido? Es válido. Es válido. ¿Correcto? Es válido. ¿Por qué es válido? Porque te lo dice la normativa. La normativa te señala que lo puedes hacer. Entonces lo puedes hacer. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que aquí estás gastando mucho por un trabajador, en los cuales te va a aceptar pues solamente 37.20, a lo que corresponde al 4% de la remuneración mínima vital. Y aquí, bueno, estás gastando menos por día, pero igual hay cierta adición permanente, cierto gasto no aceptado. ¿Pero se puede llevar? Por supuesto que sí. Sí lo puedo llevar porque está estipulado en la ley la forma como yo lo puedo llevar. Pero ojo que señala que es un solo trabajador. Si yo pongo por aquí un trabajador B, ya no estoy en ese supuesto. Si pongo por aquí un trabajador B, ya no estoy en el supuesto que me están poniendo. Ya no estoy en ese supuesto. Tendría que ver si estoy en otro supuesto de repente, pero en ese supuesto que estamos viendo ahora, no estamos. No estamos allí, ¿correcto? Así, si estamos en la planilla de movilidad de un día de un mismo trabajador, y aquí estamos en la planilla de movilidad de un día o más días también de un solo trabajador, ¿correcto? Pero estamos en ese inciso A, B, los gastos incurridos en un solo día, si incluye los gastos de más de un trabajador, en caso se incumpla con lo dispuesto por este inciso, la planilla queda inhabilitada para sustentar tales gastos. Acá te dice, ¿no? Los gastos incurridos en un solo día. Si incluye los gastos de más de un trabajador, si le pones aquí trabajador B, la planilla queda inhabilitada para sustentar tales gastos. Es decir, el importe que tienes aquí de 325 ya no sirve, ya no vale. Oye, yo lo pasé, ya, no importa si lo pasaste, si la SUNAT viene y te fiscaliza, lo va a reparar. Repárame el pago del impuesto a la renta.
Bien, ahora digo, continúo. ¿Podrán coexistir, podrán coexistir planillas referidas a uno o varios trabajadores siempre que éstas se lleven conforme a lo señalado en los incisos A y B del presente numeral? ¿Acá qué te quiere decir? Si se incluye más de un trabajador, también está esta planilla, la planilla de movilidad más recurrente, que es de la misma fecha, pero de varios trabajadores. No sé si es que me he pasado eso. Ah, los gastos de un solo día se incluyen los gastos de más de un trabajador, perdón. Aquí está. Aquí esta parte, los gastos incurridos en un solo día, aquí está, sí incluye los gastos de más de un trabajador, trabajador A, B, C, D y E, ¿correcto? En caso incumpla con lo dispuesto por este inciso, la planilla queda inhabilitada para sustentar tales costos o gastos. Cualesquiera que no esté llevado en la forma que está dispuesto en la ley, no sirve para sustentar planilla de movilidad. Podrán coexistir las planillas referidas. Yo puedo tener una planilla por el trabajador A y acá puedo tener una planilla por el trabajador A1, B, C, D y E. No está, no se está contraindicando, no se está estorbando uno del otro. Evidentemente hay mucho más trabajo eh, administrativo, de recurso humano, pero no estoy yendo contra la ley. ¿Podrán coexistir? Sí, dice. A uno o varios trabajadores, sí, siempre que éstas se lleven conforme a lo señalado en los incisos A y B. Entonces, como yo estoy llevando de acuerdo a los incisos A y B, A y B, A y B también puede ser A y B, entonces estoy cumpliendo, ¿correcto? Hasta ahí estoy bien. 4. La planilla de gastos de movilidad deberá constar en documento escrito, ser suscrita por los trabajadores usuarios de la movilidad y contener necesariamente, aquí hay un término que es muy parecido a mínimo, requisitos mínimos del comprobante de pago, ¿no? Necesariamente, mínimos, necesariamente la siguiente información. Esto de ser suscrita en un documento puede pasar hoy en día al tema virtual por las situaciones que nos ha tocado vivir, puede pasar a un tema virtual, ¿correcto? Pero es complicado, es complicado. Así que las personas todavía hacen su físico o también se han adecuado haciendo firmas virtuales, ¿correcto? Pero debe contener, aparte de eso, de que sea escrito o virtual, las firmas, debe estar con las firmas, contener necesariamente la siguiente información. A, numeración de la planilla, planilla 1, 2, 3, 10.000, nombre o razón social de la empresa o contribuyente, el membrete, ¿no? Identificación del día o periodo que comprende la planilla según corresponda. Día, movilidad A o inciso A, mes, movilidad A en su otra versión, y aquí día por varios trabajadores. Fecha de emisión de la planilla, ¿cuándo estás emitiendo la planilla? E, especificar por cada desplazamiento y por cada trabajador fecha en el formato día, mes y año en que se incurrió el gasto. 2. Nombres y apellidos de cada trabajador usuario de movilidad. Número de documento de identidad del trabajador. Motivo y destino del desplazamiento. Monto gastado por cada trabajador. La falta de alguno de los datos señalados en el literal E, cualquiera de esta falta de estos datos, respecto a cada desplazamiento del trabajador, solo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal desplazamiento. Quiere decir que si en el inciso E me falta, por ejemplo, la fecha de emisión, aquí me falta la fecha de emisión,
Imaginemos que todo esto sea 37.20, en el mejor de los casos. ¿Correcto? Todo es aceptado por SUNAT, pero mira, aquí me olvidé el trabajador y aquí me olvidé la fecha. Ah, entonces estos dos, la SUNAT no lo va a reconocer. Entonces, tu gasto contabilizado va a ser 186. Gasto aceptado será solamente 37 más 37 más 37. Lo demás será una adición o gasto no aceptado permanente. La suma de 37.20, 37.20. ¿Por qué? Porque la movilidad está bien hecha. Está bien, te dice la SUNAT. La movilidad sí te va a pasar, pero no te va a pasar los pequeños detalles que te estás olvidando o dejando pasar con respecto al literal E, que es fecha, desplazamiento, eh, o cualesquiera de estos datos que están aquí, ¿no? Que más se refiere a cada desplazamiento, ¿no? Pero podemos también poner la fecha, el nombre y apellido, quizás cualesquiera de ellos, pero se refiere más al motivo y destino de desplazamiento. Eh, a los datos, por cada desplazamiento tienes estos 5 datos obligatorios. Si te olvidas alguno de ellos, se inhabilita o no te aceptan el gasto de esa misma, de ese mismo gasto nada más, no de toda la planilla, ¿correcto? Ahora, me olvidé de la numeración de la planilla. Ya depende mucho del auditor, del superintendente. Justo hablaba ayer con un colega de SUNAT que le dije en son de broma que depende de, entonces depende del ánimo del superintendente. Y básicamente me dijo que sí, ¿no? Porque las fiscalizaciones lo otorgan a ciertos superintendentes. Estos superintendentes, de acuerdo al modo en que trabajan, al día en que se levantaron, al humor que tienen, te pueden fiscalizar de una buena o mala manera. A nosotros nos ha tocado que nos fiscalicen de una forma brusca, de mala manera. Nosotros hemos llegado hasta el Tribunal Constitucional y hemos ganado. Hemos ganado, Tribunal Fiscal, perdón. Eh, hemos ganado porque había un abuso de autoridad, ¿no? A cualquier documento le estaban pidiendo contratos, estaban pidiendo fotos de los servicios y hay cosas que no se pueden hacer en el giro mm, natural o del negocio de la empresa. Entonces, pero, eso es porque eso no está estipulado en la ley. Por ejemplo, en los gastos de representación, ¿qué nos pedían? Que en cada gasto de representación haya los nombres de quienes han estado en esa reunión. Eso es algo eh, hasta naturalmente imposible, hasta naturalmente imposible, porque si yo me voy a reunir con un proveedor, con un vendedor, con un ejecutivo, con un inversor, no voy a estar poniéndole pues el nombrecito atrás de la facturita o de repente en una hoja aparte que firme, cosas que no se dan en el día a día. Pero eso no está en ninguna parte de la ley, sino que el superintendente entiende que es la forma puede ser correcta o incorrecta, ya es a su juicio, pero es la forma que ella o él tiene para poder demostrar la fehaciencia del gasto. Pero en ninguna parte de la ley dice que tú tienes que poner esos importes o esos nombres o con quién ha salido o a dónde ha sido. No lo dice, no lo dice. Entonces, eso es en cuanto a la fiscalización, pero acá sí lo dice la ley. Entonces, si tu planilla no tiene numeración, simplemente son hojas, pero no tiene numeración, el, el superintendente puede cogerse de allí para anularte todas las planillas. Y no hay forma de que tú llegues al tribunal fiscal o hasta el constitucional y puedas ganarle, porque la ley es clara. Dice contener necesariamente la siguiente información. No tienes la numeración de la planilla, perdiste, no tienes forma de ganar, porque no estás cumpliendo con la ley. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con ese tipo de detalles. No hay que darle pie, hay que darle pie al asunto. Bien,
Perfecto, muy bien. Entonces, en nuestro caso práctico tenemos 1.200 soles de gasto de movilidad, un mes cada uno, 100 soles por 12 meses, 1.200. Límite máximo es el 37,20. Eh, por aquí ha cambiado, no, estamos en 22, ya. Gasto deducible, exceso o gasto no deducible es 754. Eso ya lo jalamos para la determinación del impuesto a la renta anual. Excelente, muy bien. Y bueno, por último, me parece que dice, la planilla de gasto de movilidad no constituye un libro ni un registro. Es cierto, no es un libro contable ni un registro contable. Lo dispuesto en el presente inciso no resulta la aplicación de los gastos de movilidad a que se refiere el inciso R del artículo 27 de la ley, lo que deberá ceñirse a lo previsto en el inciso N. Esto ya es otro tema. Bajamos y nos dice, se ha registrado como gasto el importe de 50.000, vamos a ponerle, vamos a cambiarle, por el concepto, ojo, se ha registrado el gasto como gasto, el importe de 50.000, quiere decir varias facturas, varios documentos, por el concepto de reparación y mantenimiento de un automóvil que no figura como activo fijo de la empresa ni tiene contrato de arrendamiento. Entonces vamos al inciso D del artículo 44 de la ley. Vamos al inciso D. Debe estar por aquí. El 37 llega hasta el 44. Acá está. ¿Recuerdan cómo inicia el 33, no? El 37, perdón. Ya el 44 inicia de manera totalmente diferente, anacrónica. No son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría. No es deducible. Punto. No es deducible de las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad. Aquí no estamos en donaciones. Estamos hablando de un acto de liberalidad en dinero o en especie, salvo lo dispuesto en el inciso X del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, donde se habla de las donaciones y de sus propios límites. Este acto de pagar facturas de un automóvil que no figura como activo fijo de la empresa, no es de la empresa, entiendo, y tampoco tiene un contrato de arrendamiento, no tiene razón de ser. Porque ¿por qué lo pagarías tú? Si no es tuyo ni lo alquilas, ¿por qué lo mantienes tú? No, es del socio. Ah, ya. Entonces, si es del socio, debe pagarlo el socio con lo que gana. ¿Cómo se llama el ingreso que tiene el socio? ¿Cómo se llama el ingreso que tiene el socio? El ingreso que tiene el socio se llama dividendo, ¿no? Dividendo, pero estamos mal acostumbrados aquí. Si ustedes desean, pueden leer la RTF 10-2015 o 2865, donde se establece que este tipo de gastos se le aplica el 5% adicional que está en la ley, porque se considera que es un acto de liberalidad, de predisposición o disposición indirecta de dividendos a los socios. Se presume que aquí el, el socio está dándole un uso fructuoso hacia él y no hacia la empresa. Entonces, por eso se le aplica el 5% adicional, porque es el 5% que debería pagar por el impuesto a los dividendos. Bien, vamos a ver el inciso G del artículo 24A. Vamos a ver el inciso G del artículo 24A. Esto sí lo tengo que buscar por aquí. Inciso G del artículo 24A de la ley del impuesto a la renta. Un informe, la ley, inciso I del artículo 24. El inciso G del artículo 24A de la LIR establece que para efectos del impuesto a la renta se entiende por dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades toda suma o entrega en especie que resulte renta gravable de la tercera categoría, en tanto signifique una disposición indirecta de dicha renta no susceptible
de posterior control tributario, incluyendo las sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados. ¿Correcto? A gastos e ingresos no declarados. Aquí está lo que señala el particular del Tribunal Fiscal, la RTF, pero lo que me interesa ahora es aquí. Añade que el impuesto a aplicarse sobre estas rentas se regula en el artículo 55 de dicha ley, cuyo segundo párrafo dispone que las personas jurídicas se encuentran sujetas a una tasa adicional del 5% sobre las sumas a que se refiere el inciso G de su artículo 24-A, y que el impuesto así determinado debe abonarse al fisco dentro del mes siguiente de efectuada la disposición indirecta de la renta. La disposición indirecta de la renta en los plazos previstos por el Código Tributario para la obligación de periodicidad mensual. Se está refiriendo al 5% de los dividendos, pero tú ya estamos haciendo una DJ anual, estamos al último, no nos hemos dado cuenta en el mes, ¿correcto? Esto es lo que dice el informe. Se consulta si las sucursales en el país de empresas no domiciliadas están sujetas a tasa adicional del 5% de la renta, ¿no? Es lo mismo, solo que es un informe. Entonces, el artículo 13b del reglamento. Vamos a ver el artículo 13b del reglamento. Artículo 13b del reglamento de la ley de impuesto a la renta. OAS, impuesto a la renta. Vamos a ver aquí. Reglamento. No, ahí no estás. Aquí. No, bueno, en este caso vamos a ir aquí, a OAS. OAS es jurídico. 13b. Reglamento. 13b. 13. B. 13A, no es 13A, no. 13B, aquí está. A efectos del inciso G del artículo 24-A de la ley, constituye gastos que significan disposición indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario. Es decir, en mi determinación del impuesto a la renta, esas facturas ya fallecen, fenecen, ya están siendo parte de un cálculo tributario. No tengo cómo seguir controlando ese documento, esa factura, porque ya está muriendo en mi determinación del impuesto a la renta. Por eso te dice que es no susceptible de posterior control tributario. Aquellos gastos susceptibles de haber beneficiado a los accionistas, participacionistas, titulares y en general a los socios o asociados de personas jurídicas a que se refiere el artículo 14 de la ley, entre otros, los gastos particulares ajenos al negocio son ajenos porque el automóvil, no está a nombre de la empresa y no tiene un contrato de arrendamiento. Oye, es el carro de la persona, del representante legal, correcto, es del representante legal, no es de la empresa. Los gastos de cargo de los accionistas, muchas veces las tarjetas, gastos de consumo familiares, en fin, son asumidos por la persona jurídica, reúnen la misma calificación los siguientes casos. Bueno, aquí están comprobantes de pagos falsos. ¿Correcto? Esto no es nuestro tema. Comprobantes de pago no fidedignos. Constituyen empresas, copias, otras empresas. Otros gastos cuya deducción sea prohibida de conformidad con la ley siempre que implique disposición de rentas no susceptibles de control tributario.
Eso es lo que nos compete a nosotros. La tasa adicional del 4.15% a la que se refiere el artículo 55, esto ha sido derogado. El artículo 55 señala el 5%, ¿correcto? Esto es el 5% de la ley, procede independientemente de los resultados del ejercicio, incluso en los supuestos de pérdida tributaria arrastrable. No importa, le debes aplicar el artículo 55, 5%, ¿ya? Ya no es 4.1%. Entonces, este gasto, estos 50.000, para mí, yo voy a ir al resultado acá, al desarrollo, enunciado número 4. Gastos ajenos al giro del negocio. Gastos de accionistas, gastos no tienen nada que ver con el giro del negocio. El gasto de mantenimiento y reparación, 50.000. Y el 5% es adicional, 2.500. Yo voy a poner en la adición permanente o el gasto reparable o el exceso. Bueno, aquí no hay exceso, perdón. El gasto no deducible como 52.500 completo. No lo voy a separar 50.000 por esto, 2.500 por esto, no. Juntos, 52.500 por el concepto de gastos ajenos al giro del negocio. Bien, lo voy a jalar. Gastos ajenos al giro del negocio. Listo. Perfecto. Se entendió hasta allí, ¿verdad? Se entendió. Excelente, excelente. Seguimos. La empresa ha contabilizado como gastos el importe de 25.000 soles. Vamos a ponerle, no tanto, 12.000. Sustentados con comprobantes de pago que no detallan el tipo de servicio ni la cantidad de productos adquiridos. Artículo 44, inciso J, a ver, artículo 44, inciso J. No son aceptados, ojo, el artículo 44 dice, no son deducibles para efecto de la determinación del impuesto a la renta neta los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características mínimas establecidos por el reglamento de comprobantes de pago. Anteriormente recuerdo cuando empecé a trabajar, que no ha sido hace mucho, teníamos mucho cuidado en la emisión del comprobante de pago para que no se saliera una tinta, con lapiceros se hacía, todavía habían estos libros azules de registro de compras y ventas, porque parte de los requisitos mínimos del comprobante de pago era que el comprobante de pago no tenga pues enmendaduras ni borrones. Entonces se salía un poco la tinta y tú podías rechazar esa factura, pero rechazar esa factura es tedioso, es devolverle la factura al proveedor, es retrasar el pago, quizás retrasar la operación. No es tan sencillo como decirlo, oye, ya yo analizo tributariamente, ¿sabes qué? Este gasto no es aceptado, pero ¿cómo lo soluciono en el día a día? Cuando las facturas van y vienen, por ejemplo, en la agencia de aduanas, las facturas van, quieren su pago. Si no le pagas, no sale la mercadería, está allí. Y si se queda un día más, te cobran, puede ser una sobreestadía, que no son pues $10, estamos hablando depende de la cantidad de mercadería, pueden ser hasta 2.000, $2.500 o soles. ¿Cómo lo soluciono en el momento? En la teoría tributaria es sencillo decir, ¿sabes qué? Este documento no se acepta, pero en la práctica, en la realidad, es complicado solucionarlo en el momento. Entonces correspondía, ¿sabes qué? Lo acepto, lo paso, porque no veo intención aquí de dolo, no veo que, que me quieran haber engañado, que quieran haberme puesto otro número, simplemente se arrastró una tinta. Sin embargo, no estás cumpliendo con un requisito mínimo del comprobante de pago, del reglamento de comprobantes de pago, ¿correcto? Tampoco será deducible el gasto sustentado en comprobante de pago emitido por contribuyente que a la fecha de emisión del comprobante, ojo, a la fecha de emisión del comprobante, tenga la condición de no haber, según la publicación realizada por la SUNAT, salvo que tú lo vas a tener ahí pendiente, al 31 de diciembre del ejercicio, el contribuyente haya cumplido con levantar tal condición. La SUNAT le haya notificado la baja de su inscripción en el RUC.
tenga condición de sujeto sin capacidad operativa según la publicación realizada por la SUNAT. No se aplicará lo previsto en el presente inciso en los casos que, de conformidad con el artículo 37 de la ley, se permita sustentación del gasto con todos los documentos. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Inciso B del artículo 25 del reglamento. A ver. Buenas noches, Lisette, bienvenida. Inciso B del artículo 25 del reglamento. Inciso B del artículo 25. Acá puede estar, me parece. A ver, esto es artículo 21. 23, 24. No me digas que llega hasta el 24, 25. ¿Qué más? Inciso B del artículo 25. Los gastos a que se refiere el inciso J del artículo 44 de la ley son aquellos que, de conformidad, aquellos con tilde, malísimo, que de conformidad con el reglamento de comprobantes de pago no puedan ser utilizados para sustentar costo o gasto. Entonces, si un comprobante de pago no cumple, por eso hoy en día de manera digital te piden, aunque sea el formato XML, donde dice factura aceptada. No importa si tú lo has emitido mal, por ejemplo, ¿no? Hoy en día se emite una factura sujeto a detracción, sujeto a retención. Se ponen las cuotas si es que es a crédito. Es una nueva forma de emisión. En realidad no sé muy bien de qué manera nos puede ayudar tanta especificación. Quizás están pensando en que nos pueden ayudar con la cobranza, o que si ponen una fecha allí, pues no sé, pueden obligar al cliente a pagarnos, cosas que sería entrometerse en una libertad de mercado. Sin embargo, yo no tengo la capacidad de saber, o no tengo la imaginación de saber qué es lo que pasa por sus mentes. Pero si es que a mí me dicen que yo tengo que emitir el comprobante de pago de una forma, lo tengo que hacer porque estamos bajo un régimen jurídico. Se tiene que hacer lo que dice la ley, pero no se podía al inicio. Entonces, en esos días que estaba la ley como que un poco laxa, la SUNAT estableció, mira, si la factura te dice aceptada en el XML, suficiente, pasa. Entonces, todos piden el XML que pase allí, factura aceptada. Como la factura lo aceptó SUNAT, ya yo me deslindo de responsabilidad. Porque por más que esté mal emitida, entre comillas, ¿no? Porque no estás emitiendo de acuerdo a lo señalado en la ley, ahí dice que la SUNAT lo acepta. Entonces, la aceptación de la SUNAT ya me deslinda a mí de la responsabilidad de un comprobante de pago. ¿Correcto? Estos gastos de estas facturas que no contienen los requisitos mínimos del comprobante de pago son gastos que no son aceptados tributariamente. Y todo ello nos lleva a ver el reglamento de comprobantes de pago, que es la resolución de superintendencia 799. Resolución de superintendencia 0799, si no me equivoco, ¿no? 007, por ahí está. SUNAT, OAS, aquí está. .gov.p. Reglamento de comprobantes de pago. Descargar. Listo. ¿Qué artículo? Mira, me dice numeral 1, pero primero me dice el artículo 8. Hay que leerlo bien. Ya es numeral 1 del subnumeral 9, el subnumeral 9 del artículo 8. ¿Correcto? Subnumeral 1.9 del numeral 1 del artículo 8. Ah, ya. Voy al artículo 8 primero. Busco el artículo 8. Derogado. 675.
Ya llegamos, 6. Es como un ascensor, 7. 8. Ya está aquí ya. Artículo 8, capítulo 3. Requisitos y características de los comprobantes de pago. Artículo 8. Requisitos de los comprobantes de pago. Los comprobantes de pago tendrán los siguientes requisitos mínimos, mínimos, ¿correcto? ¿A dónde me voy ahora? Al numeral 1. Numeral 1, aquí está, facturas, facturas. Subnumeral 1.9, ajá, 1.1, bajamos 1.2, 3, 6, 7, 8, 9. ¿Qué tiene que tener? El bien vendido o cedido en uso, descripción o tipo de servicio prestado. Tiene que tener el bien vendido. ¿Qué es lo que te están vendiendo? ¿Cuál es la descripción del servicio prestado? Indicando la cantidad, cuánta cantidad de bienes o de servicios, unidad de medida, número de serie y o número de motor, si fuera el caso. Si se trata de un bien identificable, de ser el caso. Si no fuera posible indicar el número de serie y el número de motor del bien vendido o cedido en uso al momento de la emisión del comprobante, dicha información se consignará al momento de la entrega del bien, en una guía, en un comprobante interno. Tratándose de las bolsas de plástico cuya adquisición está grabada con el impuesto al consumo de bolsas plásticas, grabada según indicar la cantidad. ¿Cuántas bolsas estás entregando? ¿Cuántas bolsas? A nosotros nos interesa aquí la descripción del bien vendido y la descripción del tipo de servicio, porque es lo que nos dice aquí. No detallan el tipo de servicio ni la cantidad de productos adquiridos. Entonces, esa simple falla puede hacer que te desconozcan, vamos a ponerle más mejor aquí, 62.000 soles por comprobantes de pago que no detallan el tipo de servicio. Y una empresa grande no te va a permitir que haya este tipo de adiciones permanentes. No te lo va a permitir. Probablemente te vayas para la calle, ¿no? Porque esto tienes que observarlo muy bien, tienes que observarlo muy bien. Entonces, estos 62.000 soles es un gasto no deducible, es una adición permanente porque está contabilizado como gasto. Es una adición permanente, 62.000 soles. Gastos sustentados con comprobantes de pago que no reúnen los requisitos mínimos establecidos, 62.000 soles. Oye, ¿y tengo que ponerle todo ese nombre largote? Sí, 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 ¿por qué? Porque así tal cual como un estado de resultados, un estado financiero que ya hemos visto en la parte contable, tienen sus anexos, una determinación del impuesto a la renta anual, que es una hoja de trabajo tributaria, también tiene sus propios anexos. Tú tendrás que sustentar, oye, el accionista te va a preguntar directo, ¿no? ¿Por qué pones acá 52.500 de gastos ajenos al giro del negocio? Tú tendrás allí el reporte del sistema que son gastos en los cuales, por ejemplo, en este caso de su automóvil, que no tiene un contrato de arrendamiento y que tampoco figura como activo de la empresa. Entonces el accionista te dirá, oye, pero no, hacemos un contrato ahorita. Hey, perdón, el contrato tiene que ser fedateado. Fedateado quiere decir notariado. Y desde el momento en que esté notariado, recién hacia adelante el gasto es aceptado. De lo contrario, sigue siendo una contingencia. Porque a la hora que te visita SUNAT, ¿tú cómo le demuestras que ese contrato que recién has impreso, no lo has impreso recién, que lo has impreso hace un año? Yo de SUNAT, yo no vengo a escucharte lo que tú dices. Yo vengo a que tú me demuestres lo que has hecho. Entonces, un contrato simple a mí no me demuestra que tú efectivamente hayas realizado este contrato de alquiler del vehículo. Uno. Y dos, tendrías que pagar la renta. Y pagar la renta, por ejemplo, en mayo, marzo del 2022, de todo el 2021, y el contrato no fedateado, son suficientes causales para saber que es una forma de evadir los impuestos. Entonces, no es tan fácil como decir, oye, ya estamos a fin de año, ¿qué hacemos para bajar la renta? No, esas palabritas a mí ya me tienen loco. ¿Qué hacemos para bajar la renta? Nada, señor. No se puede hacer nada. Pero contratos, honorarios, no, señor, no se puede. No se puede. Ya estamos marzo, ya, ¿qué vamos a hacer? No se puede.
Eso se trabaja al inicio del año y se va coordinando, se va avanzando. Se fedatea el contrato si deseas, si no, asumes las contingencias, etc. ¿De acuerdo? Entonces, para que tú puedas demostrar ello, eso también puedas demostrar. Acá definitivamente no puede haber mucha cantidad. ¿Por qué? Porque te van a preguntar, oye, ¿y esto que nadie lo revisó? El contador, que nadie lo revisó, el asistente, analista, pasó por todos y nadie lo vio. Recurso humano, nadie lo vio. O sea, esto, esta hoja de trabajo es muy importante porque va a destapar muchas de las carencias de control interno de la empresa. Una empresa, mientras más adiciones tenga, carece de control interno. Cuando hay un control interno riguroso, las adiciones son mínimas, son mínimas. Pueden ser importes voluminosos porque la empresa es grande, pero son mínimas, conceptos mínimos. Bien, continuamos entonces, continuamos. Enunciado número 6. Acá vamos a ponerle 350.000, ¿ya? La empresa ha contabilizado como gasto el importe de 350.000 soles, producto de robo de mercaderías en su almacén, ocurrido el 18 de noviembre del 2021. El gerente realizó la denuncia policial. Se entiende que en esa fecha. Al 31 de diciembre del 2021, la investigación del delito continúa en trámite y aún no se ha podido identificar a los autores del mismo. La mercadería no estaba asegurada. ¿Por qué es importante saber que la mercadería no estaba asegurada? Porque si la mercadería está asegurada, yo no puedo contabilizar como gasto esos 350.000. Tengo que contabilizarlo como una reclamación a terceros, porque el seguro vendrá a evaluar si los daños realmente pertenecen a ese valor, si los daños realmente son por unos fascinerosos o de repente nosotros mismos nos hemos mandado a hacer eso. ¿Correcto? Nosotros mismos nos hemos mandado a hacer eso para recuperar el dinero del seguro, para hacer alguna artimaña. Puede pasar, en el país puede pasar miles de cosas, miles de cosas. Ese es su trabajo del seguro, verificar que lo que estás diciendo sea cierto. Entonces, si la mercadería no estaba asegurada, perdón, si la mercadería está asegurada, los 350.000 no le corresponde ya a la SUNAT, sino le corresponde al seguro. Ellos te van a reponer el dinero que ellos consideren prudente. Tú podrás poner 350.000, pero ellos te podrán dar de repente 300.000, más, menos. Eso ya es un tema privado. ¿Dónde está? Artículo 37, inciso D. Vamos a revisar. Aquí está. Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor. Un caso fortuito, un caso fortuito es un paro, por ejemplo. Un paro, ¿no? Tú estás llevando eh, algún alimento perecible y un paro hace que se pierda esa cantidad de alimentos. Ese es un caso fortuito. Una fuerza mayor, un derrumbe de un cerro, una hecatombe, en los bienes productores de renta agravada o por delitos cometidos es nuestro caso, una pérdida extraordinaria por delitos cometidos en perjuicio del contribuyente, por sus dependientes, es decir, por los trabajadores o terceros o personas que no tienen nada que ver con la empresa, en la parte que tales pérdidas no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros. No tiene que estar asegurado, de lo contrario ya es un tema privado y siempre que haya aprobado judicialmente. Ojo, el artículo 37 te dice que sí es deducible
la pérdida extraordinaria por robo, pero te pone, pero siempre que se haya probado judicialmente el hecho delictuoso o que se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente. ¿Qué significa aprobar el hecho delictuoso? Significa que existe una sentencia, a los delincuentes. Ya probé que ellos fueron los que robaron, los sentencio. Ya puede ser a prisión suspendida, prisión efectiva, 1 año, 20 años, eso es indistinto. La cosa que el juez chanque su mesita, ¿no? Chanque su mesita de judicializado, juzgado. O en este caso también otra opción es que se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente. Habrán escuchado los términos como este caso no tiene más pruebas, ya no llego a ningún lugar, caso archivado. Caso archivado. El caso no lo recibe el juez. No lo recibe el juez, se archiva en el Poder Judicial. O el juez lo recibe y lo archiva, perdón. El juez lo recibe y lo archiva porque no hay pruebas contundentes. ¿Qué significa archivamiento? Que no es que el delito haya caducado, prescrito o como fuera. Significa que está en stand-by porque no existen pruebas contundentes de la realización del delito. Pero si es que, ¿cuál es la característica para que ese archivamiento pueda salir de nuevo del archivamiento a volver a ser juzgado? Que existan evidencias nuevas, que existan pruebas nuevas, fotos, videos, audios, cartas, email, WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, cualquiera de estas dos situaciones, que se haya probado el hecho delictuoso o que se archive el caso, hace que recién la SUNAT pueda aceptarme ese gasto. Recién en ese momento la SUNAT me puede aceptar en esa pérdida, ¿correcto? Podemos ver esta partecita, ¿no? Artículo 3, inciso de la ley. Esto no tiene mucho, o sea, tiene algo que ver, pero no tanto. Lo más importante es esto. Bien, ahí lo vamos a dejar. Si ustedes desean, revisan esta parte de la ley. Entonces, en el caso práctico te dice que el hecho delictuoso ha ocurrido el 18 de noviembre del 2021. El gerente realiza la denuncia policial. Tienes que realizar la denuncia, por más que parezca una pérdida de tiempo, tributariamente es importante. Al 31 de diciembre la investigación del delito continúa en trámite. Quiere decir que están investigando. Todavía no hay ni sentencia ni archivamiento y aún no se ha podido identificar a los autores del mismo. ¿De cuál mismo? Del delito. Entonces, la investigación sigue en trámite y yo voy a declarar estos 350.000. Para mí, ¿qué es? ¿Adición temporal o permanente? Es un gasto contabilizado. ¿Es una adición temporal o permanente? Temporal, excelente, muy bien. ¿Por qué? Porque en el 2022 es muy probable que es, bueno, no tan probable, pero 2022, 23, es probable que se archive el caso o que se encuentren los delincuentes y los delincuentes los suelten a los mismos. Bueno, lo que va a pasar es que se va a cerrar el caso, ya sea por sentencia o por archivamiento, se va a cerrar en el 2022, 23 o 24, de acuerdo a la agilidad que tenga el Poder Judicial. Entonces, para nosotros, esos 350.000 es una adición temporal. 350.000 me parece mucho. 200.000. Adición temporal. Pérdidas extraordinarias. 200.000 soles. Grabamos. Perfecto, muy bien. Seguimos avanzando. El enunciado número 7. Por la celebración del Día de la Madre, del Padre, del aniversario, de la empresa, Día del Trabajo, se organizaron agasajos para todo el personal por
120.000 soles. Ya. Vamos al último párrafo del inciso doble L del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Al último párrafo del inciso doble L. Aquí está. Los gastos recreativos, estos son gastos recreativos de amenizaje, de confraternización de los colaboradores, no colaboradores en el tema administrativo, trabajadores o dependientes en el tema tributario. A que se refiere el presente inciso serán deducibles en la parte que no exceda, siempre que no exceda el 0.5% de los ingresos netos del ejercicio. 0.5% de los ingresos netos del ejercicio, con un límite de 40 unidades impositivas tributarias. ¿De acuerdo? Con un límite de 40 unidades impositivas tributarias. ¿Cómo se entiende esta parte? Mira, ¿cómo se entiende? Yo tengo aquí el desarrollo, el enunciado número 7. Los gastos son ¿de cuánto? 120.000. Gastos recreativos, 120.000. El 0.5% de los ingresos netos que yo tengo en mi estado de resultado, 10 millones, ingresos netos. El 0.5% son 50.000. 50.000 soles, ¿correcto? Entonces, aparece esta pregunta, mira. Si mis gastos recreativos son 120.000 y el límite establecido por la SUNAT es de 50.000, mi exceso es una adición permanente. ¿Cuánto es mi exceso? 70.000. ¿Perfecto? Muy bien. Oye, ¿y en qué momento utilizo las 40 UITs? Las 40 UITs vas a utilizarlas cuando este ingreso sea muy superior. ¿Cómo así? Mira, 40 UIT significa en el 2021 4.400. 4.400 por 40. 176.000. Entonces, yo soy una empresa gigante que he gastado 1.000.000 de gastos recreativos. Entonces, el 5% de mis ingresos, yo no he ingresado 10 millones, sino 1.000.000.000. Entonces, la SUNAT, yo he gastado 1.000.000 de soles de gastos recreativos. Mi límite es el 0.5% de los ingresos netos, que en este caso son 100 millones, o 1.000.000.000, perdón, que es 5 millones. Entonces, ¿debería aceptarme el 1.000.000? No, porque ahí en la ley se te señala. Serán deducibles estos gastos en la parte que no exceda el 0.5% de los ingresos netos del ejercicio, con un límite máximo, bueno, no lo dice aquí, no dice máximo, pero con un límite de 40 UITs. 40 UITs. Entonces, si yo tengo gastos de 1.000.000, lo que va a ser un exceso, o el exceso es una adición permanente, será el 1.000.000 menos los 176.000, porque es el límite máximo que me pueden aceptar. 824.000. ¿Cuál es el límite máximo? 176.000 para el 2021. ¿De acuerdo? Estos límites, estos dos límites, es para cuando las empresas son voluminosas. Ahí se aplica. ¿Cómo te explican otras personas? Tú simplemente te dicen lo siguiente. Tú simplemente calcula el 5% de los ingresos netos. Calcula las 40 unidades impositivas tributarias. Dime cuál es el menor. Ya, con el menor compáralo. 120.000 gastos recreativos menos 50.000, la adición permanente es 70.000. ¿Es correcto? Se puede entender, pero no es la taxonomía, no es la intención del legislador que se haga así. La intención del legislador es que se haga en el momento en que los ingresos sean tales que excedan el 0.5% de los ingresos netos. ¿De acuerdo? En este caso, la adición permanente es una adición permanente porque estoy superando un límite, un exceso de un límite
el 0,5% de los ingresos netos, es una adición permanente por gastos recreativos. Me voy aquí al impuesto a la renta anual, adición permanente, gastos de recreación, 70.000. Entonces, para el siguiente año ya se tomarán ciertas previsiones. ¿Sabes qué? No tanto, no vamos a gastar tanto porque estamos perdiendo aquí 70.000 soles. ¿Correcto? Deme un segundito, por favor. Bien, muchas gracias. Continuamos, continuamos. Enunciado número 8. Durante el ejercicio 2021, estamos cambiando, la empresa ha contabilizado como gastos, vamos a ponerle aquí 15.000, para redondear, por multas del SAT, por infracciones de tránsito, evidentemente de un vehículo que está a nombre de la empresa o por lo menos alquilado, y 10.000 soles por aquí, por multas e intereses SUNAT. El inciso C del artículo 44 lo describe literalmente y no hace falta mucho análisis. Artículo 44. No son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y en general sanciones aplicadas por el sector público nacional. Cualquier multa, interés, recargos, costos que sea por el sector público nacional no aplica, no es deducible, ¿correcto? Y solamente para acotar, solamente los intereses que aplican, que sí son aceptados tributariamente, son los intereses del fraccionamiento. Porque la SUNAT entiende que ahí hay una intención de pagar y que no es un interés propio de una falta de pago, sino es que es de un fraccionamiento que se utiliza como un apalancamiento para poder pagar, ¿correcto? De lo contrario, siempre serán estos gastos permanentes, gastos no deducibles considerados adiciones permanentes. 15.000 más 10.000, 25.000. Adiciones permanentes por multas e intereses, 25.000. Enunciado número 9. En el mes de enero del 2021, se adquirió por leasing o arrendamiento financiero a 2 años un vehículo de importe de 400.000 soles. ¿De acuerdo? Artículo 18 del Decreto Legislativo 299. Podemos leerlo un poquito. Artículo 18 del Decreto Legislativo 299. Ya. Para efectos tributarios, los bienes objeto de arrendamiento financiero o leasing se consideran activo fijo del arrendatario y se registrarán contablemente de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad. La depreciación se efectuará conforme a lo establecido en la ley del impuesto a la renta. No me dice mucho, ¿no? Aquí. Para efectos, no se ve bien, para efectos tributarios, los bienes objeto de arrendamiento financiero, ya, se consideran activos fijos y se depreciarán durante el plazo del contrato. Se depreciarán durante el plazo del contrato. Bien, siendo el plazo mínimo de depreciación 3 años y se encontrarán sujetos a las normas pertinentes sobre revaluación periódicas de activos fijos. ¿Correcto? Esto ha cambiado, son 2 años. Es de 2 a 5 años como máximo. ¿Correcto? Pero lo importante es que se va a depreciar en el plazo del contrato. Eso es lo que importa. Vamos a ver si aquí está algo diferente. De repente, ya está cambiado. Para efectos tributarios, los bienes objeto de arrendamiento financiero se consideran activo fijo del arrendatario, es decir, quien está pagando por el alquiler, y se registrarán contablemente de acuerdo a las NIC, bueno, a las NIF debería decir,
La depreciación se efectuará conforme a lo establecido en la ley del impuesto a la renta. Excepcionalmente se podrá aplicar como tasa de depreciación máxima anual. Excepcionalmente quiere decir que es tu voluntad, es facultativo, nadie te obliga, porque esto no es una adición, es una deducción, ¿correcto? Se puede aplicar depreciación máxima anual aquella que se determine de manera lineal en función a la cantidad de años que comprende el contrato. ¿El contrato de qué? De arrendamiento, siempre que éste reúna las siguientes características. Su objeto sea para el impuesto a la renta, ¿no? Para utilizarlo. Eh, el desarrollo de la actividad empresarial. Su duración mínima ha de ser de 2 años o de 5 años, según tengan por objeto bienes, muebles, inmuebles. Este plazo podrá ser variado por decreto supremo. Hasta el día de hoy es de 2 a 5 años, ¿correcto? Muy bien. Eso es lo que me sirve ahora. Eso es lo que me sirve ahora. Vamos al Excel, el desarrollo del enunciado número 9. Vamos a poner la pestañita. Hay que entender ciertamente qué significa un contrato de leasing o un arrendamiento financiero. El cliente es el adquiriente, el que quiere el bien, en este caso el vehículo, ¿no? Ya sea porque no tiene liquidez o porque quiere los beneficios de la depreciación acelerada por concepto de leasing, porque quiere un reporte, porque quiere generar mucho más financiamiento en el banco, cualesquiera que sea la necesidad de este cliente o adquiriente, desea adquirir al proveedor un vehículo. Decide hacerlo mediante un contrato de leasing donde intervienen tres partes, entre comillas, ¿no? Son tres elementos, pero en partes diferentes. La entidad financiera contrata, le paga a este proveedor, cash, money, le paga, y este proveedor le vende el vehículo a este banco o entidad financiera. Esta entidad financiera tiene la propiedad, el vehículo está a su nombre, la factura sale a nombre de la entidad financiera, pero el cliente es quien se compromete al pago de las cuotas por leasing. Pueden ser pues de 48 a 60 meses, dependiendo de la cantidad, el volumen, el importe. Tiene la primera opción de compra. ¿Qué quiere decir? Que en la última parte del contrato, en la última cuota, puede ser un poco menor que las demás, se garantiza que nosotros como adquirientes, como los propietarios del contrato de leasing, tenemos la primera opción de compra. Se entiende de que si no pagas esa cuota, el banco tiene la opción de rematarlo a otro cliente que pueda pagar lo que tú no estás pagando. No ha pasado, no tengo ninguna experiencia real de que esto haya pasado, pero está ahí en la norma. ¿Qué más tiene este cliente? Tiene el usufructo, lo va a usar para bienes o para réditos de la empresa, del bien mueble o inmueble. Tiene los derechos, puede manejar, puede ir a visitar clientes, proveedores, negociaciones. Tiene las obligaciones de pagar el impuesto vehicular, el SOA. Tiene el derecho de depreciar de manera acelerada el bien en proporción a la cantidad de años que dura el contrato. ¿Correcto? Eso es lo que es un leasing hoy en día. 2 años el contrato del vehículo. ¿Cuánto es? 400.000. El valor del vehículo es 400.000. ¿Cuánto es su depreciación contable? Su depreciación contable, es decir, en este caso aplica como depreciación contable porque es tributaria en sí, ¿no? 20% es tributario, pero se aplica contable para poder compararlo con la depreciación acelerada. Mi depreciación contable es el 20% anual. 80.000 el 2021, 80.000 hasta el 2025, que se termina de depreciar por completo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la depreciación acelerada me permite depreciar no contablemente, no contablemente. Si deseas, lo registras contablemente, pero no es recomendable registrarlo contablemente, simplemente es hacer una hoja de trabajo, porque estarías diciendo después de 2 años que tu vehículo ya no tiene valor en el mercado. En 2 años se extinguió el valor de mercado de tu vehículo de 400.000 soles. No es recomendable registrarlo, pero contablemente sí registras los 80.000 soles. La depreciación acelerada es una hoja de trabajo
yo puedo depreciar el 50% puesto que mis años de contrato son 2. Entonces, la ley me faculta de manera excepcional, facultativa, optativa, que yo puedo depreciar el 50% de estos 400.000 soles. 200.000 el 2021, 200.000 el 2022 y se acabó tributariamente. Financieramente, obviamente, tengo valores todavía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? Mira, yo he registrado contablemente 80.000 soles, pero la SUNAT me acepta 200.000. Yo registro contablemente 80.000 soles, pero la SUNAT me acepta 200.000. Mira, lo voy a hacer al revés. Yo he registrado 80.000 soles y la SUNAT me acepta 50.000. ¿Esos 30.000 qué es? ¿Adición o deducción? Excelente, muy bien, adición, claro, ¿no? Si yo registro 80.000 y la SUNAT me acepta 50.000, es una adición. Pero acá está pasando al contrario. Yo estoy registrando 80.000 y la SUNAT me dice, oye, yo te puedo aceptar 200.000. ¿Qué es allí? ¿Una adición o una deducción? Excelente, muy bien. Deducción, por supuesto. Entonces, en el 2021 tengo una deducción temporal. ¿Por qué es temporal? Porque tarde o temprano voy a tener que depreciarlo tributariamente, contablemente, como fuera, voy a tener que depreciar los 400.000. De todas maneras, una deducción. Excelente, Margot. Excelente, Lisette. Excelente, Margot. Muy bien. El 2022 también. El 2023 la deducción temporal que tengo aquí se va a ir convirtiendo en adición permanente. Adición permanente, 80.000, 80.000, 80.000. Me interesa estos 120.000. Estos 120.000 voy a pasarlo aquí a la determinación del impuesto a la renta como deducción temporal por depreciación acelerada por concepto de lícito. Listo, listo, muy bien. Enunciado número 10. En el mes de julio, se recibió un subsidio. Bueno, esto está fuera de, ya no sirve. Ya está. Enunciado número 10. La empresa ha realizado donaciones a entidades públicas, iglesias y otras perceptoras de las mismas por el importe de 400.000, vamos a poner. Cabe indicar que se cumplió con todos los requisitos formales, Artículo 37, inciso X de la ley. Vamos al artículo 37, el inciso X. Estamos por aquí, Y, X. Aquí está. Los gastos por concepto de donaciones otorgadas en favor de entidades y dependencias del sector público nacional, excepto empresas. Excepto empresas. Nosotros somos empresa. Nosotros trabajamos en el sector privado, donde la principal motivación empresarial o quizás tributaria es generar renta, generar ganancia. Por eso no le puedes donar a una empresa, porque esa empresa está en pro de generar ganancia. Aquí estamos hablando de sectores públicos, sectores estratégicos, sectores de organizaciones sin fines de lucro, que dicho sea de paso es complicadísimo crear parece que fuera un círculo de gente que no es que le gusta apoyar, sino que se sirve de este apoyo. Pero bueno, y de entidades sin fines de lucro cuyo objeto social comprenda uno o varios de los siguientes fines, ¿no? Beneficencia, asistencia, artistas, cultural, educación, patrimonio. Siempre que dichas entidades y dependencias cuenten con la calificación previa por parte de la SUNAT. La SUNAT tiene que calificarla, tiene que estar allí como entidad perceptora de donación.
No le puede, si tú le donas a cualquier entidad que te dice que, digamos, no quiero decir nombres, pero una entidad que se dedica a Niquem, por ejemplo, a Niquem, de niños quemados. Yo le dono 200.000, 300.000, o en este caso 400.000 soles. Yo pienso que esa entidad está eh, aceptada por SUNAT. Sin embargo, veo su ficha RUC, todo, y aparece que no. Simplemente no está dentro de las entidades que la SUNAT califica como perceptoras de donación. Esos 400.000 que yo he donado no me sirven. No me sirven. No se le va a aplicar el 5% de la ley del impuesto a la renta como un gasto, como una liberalidad como tal, porque no es una liberalidad, en realidad es una donación, pero no me sirve para deducir para efectos del impuesto a la renta, porque no es una entidad que sea perceptora de donaciones de acuerdo a SUNAT. Bien, la deducción de estas donaciones, que sí son a entidades perceptoras de donaciones, no podrá exceder el 10% de la renta neta de tercera categoría. No podrá exceder el 10% de la renta neta de tercera categoría luego de efectuada la compensación de pérdidas a que se refiere el artículo 50. Ya, no podrá exceder el 10% de la renta neta de tercera categoría luego de efectuada la compensación de pérdidas a que se refiere el artículo 50. Entonces yo voy a buscar el artículo 50, estará por aquí. 48, 49, 50. Ahí está. Vamos a verificar los saldos arrastrables. Los contribuyentes domiciliados en el país podrán compensar la pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana que registren en un ejercicio gravable con arreglo a alguno de los siguientes sistemas. Voy a compensar pérdida, ¿correcto? Voy a compensar pérdida. A. Compensar la pérdida neta total de tercera categoría. Hay que tener mucha atención, por favor. Compensar la pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana que registren en un ejercicio gravable imputándola año a año. Yo tengo 200.000 de pérdida y voy ganando cada año 50.000, voy compensando 50.000 para no pagar impuesto a la renta. Es mi derecho, el artículo 50 lo dice así, hasta agotar su importe. Ya, hasta agotar su importe. A las rentas netas de tercera categoría que obtengas en los 4 ejercicios inmediatos posteriores computados a partir del ejercicio siguiente al de su generación. Yo perdí en el año 2020 200.000 soles. Y cada año 2021, 22, 23 y 24 he ganado 20.000 soles. Esos 200.000 soles los voy a compensar 20.000, 20.000, 20.000, 20.000 por 4 años. ¿Cuánto he compensado? 80.000. Los otros 120.000 ya no voy a poder arrastrarlos porque solamente me permite por 4 años, por 4 ejercicios inmediatos posteriores. Ya lo demás ya no puede ser una pérdida arrastrable. Oye, y contablemente queda allí, esto es tributario nada más. Contablemente queda ahí como una pérdida acumulada, como una pérdida del año 2020, pero ya no lo voy a poder computar tributariamente. El saldo que no resulte compensado, como el caso que acabo de explicar, una vez transcurrido ese lapso, no podrá computarse en los ejercicios siguientes. No podrá computarse en los ejercicios siguientes. Entonces, ¿cómo yo veo esta parte? ¿Cómo yo veo esta parte? Por aquí hay sistema de arrastre de pérdidas. Color de pestaña turquesa. El sistema A. La pérdida, mira, compensar la pérdida neta total a las rentas de tercera categoría. El total de pérdida lo puedo compensar al total de la renta de tercera categoría. Entonces voy a hacer un ejemplo más pequeño. El sistema artículo 50 de la ley del impuesto a la renta, mi pérdida neta en el 2020 va a ser de
500.000, ¿ya? Vamos a ver cómo impacta. ¿Cuál es el pro o el beneficio de este sistema A? Que tú puedes compensar el 100% de la utilidad del ejercicio, 100% de la renta neta. Eh, ¿Para qué empresas se recomienda? Para empresas que estén en problemas de liquidez. Las empresas que tienen problemas de liquidez tienen que elegir en su pérdida siempre el sistema A. Cuando tú declaras pérdida en el formulario virtual 710, te piden la elección de qué sistema vas a utilizar, sistema A o sistema B. En ese supuesto, si es que tu empresa tiene problemas de liquidez, debes escoger el sistema A de todas maneras. ¿Cuál es la contra de este sistema A? Que solamente puedo compensar por 4 años. Imagínate que yo tengo 80.000, ¿ya? Para que no suene tan catastrófico. 80.000 de ganancia en el 2021. ¿Cuánto puedo compensar? El 100%. Por lo tanto, no tengo renta neta imponible y no tengo renta, impuesto a la renta. ¿De acuerdo? En el 2022 tampoco. 2023 tampoco. 2024 tampoco. Mejor 100.000, ¿ya? En el 2025 tengo 100.000 de ganancia también. Pero aquí ya no puedo compensar, porque ya pasó mis 4 años de poder compensar, porque así lo dice el inciso A del artículo 50. Entonces ya no tengo que compensar, mi renta neta imponible es 100.000 y pago mis 29.500 soles de impuesto a la renta. 2026 igual. ¿Cuál es el saldo de pérdida compensable perdida? 100.000. Bueno, 100.000. ¿Cuánto he pagado de impuesto a la renta? 59.000. ¿Correcto? La misma dinámica vamos a aplicar en el sistema B. El sistema B dice lo siguiente. Compensar la pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana que registren en un ejercicio gravable imputándola año a año hasta agotar su importe. Acá no dice durante 4 años. Al 50% de las rentas netas de tercera categoría. Ya no voy a compensar el 100%, voy a compensar al 50% de la renta neta de tercera categoría. Esa es una contra. La pro o el beneficio es que es hasta agotar su importe año a año. No te dice si hay un límite de 10, 20 o 30 años. Renta de tercera categoría que obtengan en los ejercicios inmediatos posteriores. En ambos sistemas, los contribuyentes que obtengan rentas exoneradas deberán considerar entre los ingresos a dichas rentas a fin de determinar la pérdida neta compensada. Hasta allí. El sistema B te dice, ¿cuál es el pro? Que no tengo límite de tiempo. Puedo compensarlo en cualquier momento. Pero la contra es que solamente puedo compensar el 50% de la utilidad del ejercicio. ¿Para qué empresas sirve este tipo de sistemas? Para las empresas que son de resultados, para las empresas que tienen una espalda ancha financiera y que se preocupan u ocupan, mejor dicho, en, en los resultados más que en la prontitud de la liquidez, en las inversiones, en las mercaderías, en los servicios, etc. Voy a cambiar acá a 100.000 para que sea igual que arriba, para que veas el impacto. ¿Correcto? ¿Cuánto puedo compensar el 2021? 50.000. 2022, 50.000. 2023, 50.000. 24, 25, 26, 50.000. ¿Por qué hasta el 26? Porque no tengo límite. No tengo límite de tiempo. Mi renta neta imponible será 50.000. 50.000 en todos. Y el 29.50%, 14.750 para todos. ¿Correcto? Ahora, saldo de pérdida compensable activa. Aquí ya lo perdí. Ojo, aquí todavía no lo pierdo. Saldo de pérdida compensable activa. 100.000. Porque he compensado
400.000. ¿Cuánto he pagado de impuesto a la renta? En total he pagado 88.500. Pero si esto lo arrastramos 2 años más, se va a emparejar. Se va a emparejar en el impuesto a la renta. Vamos a pagar aquí menos impuesto a la renta que acá. Por eso que esto es para las personas o empresas que tienen espaldas anchas. Espaldas anchas se refiere a una espalda financiera, ¿no? Respaldo económico con estos grupos económicos que ya todos conocemos. Bien, esa es la diferencia. Entonces yo voy a utilizar, nosotros tenemos en nuestro caso práctico que vamos a utilizar el sistema B. El sistema B obtuvo pérdidas en el ejercicio 2020 por el importe de 2 millones. Sistema de arrastre de pérdidas B. Pero para yo calcular la renta neta, la renta neta a la que se refiere este tipo de donaciones, debo ir al inciso S del artículo 21 del reglamento. Inciso S del artículo 21 del reglamento. Ahí está. Tratándose de la deducción por donaciones prevista en el inciso X del artículo 37 de la ley, lo que hemos leído, los donantes deberán considerar lo siguiente. Solo podrán deducir la donación si las entidades beneficiarias se encuentran calificadas previamente por la SUNAT como entidades perceptoras de donaciones. La realización de la donación se acreditará mediante acta de entrega, bien donado, etcétera, etcétera. Mediante declaración, organizaciones tienen que firmarlo. Todo esto es formalidades. Todo esto es formalidades. ¿Dónde está lo que estoy buscando? Ah, no, eso está aquí. Margen comercial. Margen comercial. ¿Cómo se hace esta renta neta? ¿Cómo se calcula esta renta neta? Calificación previa, no podrá exceder el 10% de la suma de la renta neta de trabajo y renta neta extranjera. Ese es otro artículo. Inciso X. Calificación previa. La deducción no podrá exceder el 10% de la renta neta de tercera categoría luego de efectuar la compensación de pérdidas a que se refiere el artículo 50. Ahora, la compensación de pérdidas del artículo 50 es al último, pero yo no puedo esperar al último para calcular el límite de las donaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es calcularla sin las adiciones y deducciones. A eso se refiere, a eso se le llama margen comercial. Margen comercial. Donaciones al sector público y otras entidades. Le pusimos 400.000, ¿no? Gasto contabilizado por donaciones, entendiendo que hemos cumplido con todo lo formal, ¿no? En la parte del reglamento dice que tiene que haber un acta de entrega, la constancia de la transferencia, a veces la solicitud de la parte donataria, ¿no? Donataria es quien recibe la donación, donador quien otorga la donación, la firma, las actas de entrega, la firma del representante legal de la empresa donataria, de la empresa donadora, el por qué y el para qué, cuál es el uso que se le debe dar a ese dinero, ¿no? Es muy importante el uso, porque estas entidades sin fines de lucro, estas organizaciones, tienen que utilizar el dinero para lo que se está pidiendo. De lo contrario, es una malversación de fondos. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado. El límite es el 10% de qué? ¿El 10% de qué?
de mi estado de resultados, de aquí, de 2.200.000, ¿correcto? 2.200.000, pero ya no tengo 300.000 de pérdida, sino que tengo 2 millones. Me parece que pusimos 2 millones. 2 millones. 2 millones. ¿Correcto? 2 millones. Pero estos 2 millones yo no lo puedo compensar todo porque estoy en el sistema B. Puedo compensar solamente el 50%. ¿Cuánto es el 50%? Esto es 1.100.000. Ojo que esto es solamente para el cálculo de las donaciones. Después habrá otro importe que se va a llenar en el formulario virtual 710. Esto es para el cálculo de donaciones. ¿Cuánto es? 2.200.000, 1.100.000. Entonces yo hago acá lo siguiente, ¿no? Igual 2.200.000 menos 1.100.000, todo eso por 10%. ¿Cuánto me va a aceptar? 110.000 nada más. Por más que le he entregado a sectores públicos que son perceptoras de donaciones, solo me va a aceptar 290.000. Cualquier exceso al límite, siempre será considerado como una adición permanente, un gasto reparable. Bueno, reparable ya les expliqué que es un término de fiscalización, pero es una adición permanente sin duda. Entonces, de este desarrollo, ya terminamos con el desarrollo, le voy a poner en celestito, en turquesa. Voy a jalar aquí a la hoja de trabajo. Adición temporal, no, es una adición permanente por donaciones. 290.000. Excelente. Muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. A ver, vamos a ver si continuamos dependiendo de lo que prosigue. Ya. Con este casito terminamos. Se gastó y se registró por conceptos de boletas de venta sujetos al nuevo RUS el importe de 450.000, digamos. Revisar anexo 2, artículo 37, penúltimo párrafo. ¿Correcto? Revisar anexo 2. Vamos a revisar el anexo 2. Ahí está. Listo. Penúltimo párrafo de la ley del impuesto a la renta. Estamos cerca. Estamos cerca. Estamos cerca. Aquí está. Podrán ser deducibles como gasto o costo, dependiendo de lo que estés comprando, aquellos sustentados con boletas de venta o tickets que no otorgan dicho derecho. ¿Derecho a qué? Al crédito fiscal. Emitido solo por contribuyentes que pertenezcan al nuevo régimen único simplificado. Se entiende que las boletas que te emitan tienen que ser por contribuyentes que están sujetos al nuevo RUS. De lo contrario, esa boleta no tiene validez tributaria. Lo podrás registrar contablemente, pero no tiene validez tributaria. Hasta el límite del 6%. Tiene un límite los gastos sustentados con boletas de venta. ¿Cuál es el límite? El 6%. 6% de los montos acreditados mediante comprobantes de pago. El 6% de los montos acreditados. Ajá. 6% de los montos acreditados. Que quede grabado, acreditados. ¿Cuándo es un monto acreditado? Cuando está en tu registro de compras. Cuando estás tomando el crédito fiscal. El 6% de los montos acreditados mediante comprobantes de pago que otorgan derecho a deducir costo o gasto. Si tú lo pones en las compras, se entiende que tienes derecho al crédito fiscal y a deducir costo o gasto según corresponda. Te agrega y que se encuentren anotados en el registro de compras. ¿Qué es lo que tiene que estar anotado en el registro de compras? Mis montos acreditados mediante comprobantes de pago que otorgan derecho a deducir costo o gasto. No mis boletas de venta, no mis tickets,
No mis boletas de venta sujetos al nuevo RUS. No, solamente los comprobantes acreditados que sustentan costo o gasto. Nada más. Dicho límite no podrá superar en el ejercicio gravable las 200 unidades impositivas tributarias. Entonces, vamos a detallar el análisis de este pequeño párrafo. Mira, tengo el desarrollo del enunciado número 12, al cual le voy a poner aquí color turquesa para saber que ya estamos terminando. 100.000 de base imponible, 18.000 de IGB para todos los meses. Todos los meses. Bien, y aquí tengo operaciones no grabadas y otros conceptos. En las operaciones no grabadas puedo tener retenciones, percepciones, recibos de arrendamiento, honorarios, boletas de venta. Otros conceptos también puedo tener lo mismo, porque no te dice exactamente qué es lo que debes registrar en la parte de operaciones no grabadas o en otros conceptos. No te lo dice tal cual la ley. Así que tú tienes una libre elección, digamos, de poder ponerlo en operaciones grabadas u otros conceptos. Yo pregunto, ¿no? ¿Una boleta del nuevo RUS es una operación grabada? No, no es una operación grabada. Pero una boleta de alguien que no está en el nuevo RUS es una operación grabada? Sí, porque ahí tiene un IGB que va a pagar, pero para nosotros no tiene, no está grabado. Entonces es el criterio del contador si es que es una operación grabada o no. La operación, el honorario, ¿es una operación grabada? No, no es una operación grabada. Lo puedo poner aquí o lo puedo poner aquí, otros conceptos. Es indistinto en realidad. Bien, no hay ninguna multa, no hay ninguna especificación que nos haga poner aquí los honorarios o aquí los honorarios. Pero lo cierto es que aquí no hay operaciones grabadas. Aquí no hay documentos que otorgan derecho a crédito fiscal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos importes están exentos, no están dentro del total de registro de compras y que se encuentren anotados en el registro de compras. No está. El 6% de los montos acreditados mediante comprobantes de pago que otorgan derecho a deducir costo o gasto. Estos montos no están dentro de esos montos acreditados, porque los montos acreditados son estos, porque tienen IGB. Esto puede servir para sustentar costo o gasto, pero no es un monto acreditado, porque no tiene IGB, no tiene crédito fiscal. Por lo tanto, no puede ser un monto acreditado. Entonces, yo voy a calcular el 6% en base a 1.866.000, que me sale 111.960, ¿correcto? Pero aquí yo estoy considerando todo. Estaría cometiendo un error de cálculo. Estaría cometiendo un error. Estoy calculando mal porque no debo considerar estos conceptos. ¿Me dejo entender? Algunos entienden que porque acá dice y que se encuentren anotados en el registro de compras, dicen, la boleta de venta tiene que estar anotada en el registro de compras. Falso. Adelante, adelante. Lo que tiene que estar anotado en el registro de compras es el comprobante de pago que otorga derecho a deducir costo o gasto. Y evidentemente también está acreditado, ¿correcto? La boleta de venta no, la boleta de venta puede estar en el diario o en una rendición. La cosa es que esté registrado en tu contabilidad, eso sí, pero no necesariamente en el registro de compras. Si te ha pasado que en alguna empresa lo registran en el registro de compras, valga la redundancia, o lo anotan en el registro de compras, pues puede ser por costumbre. También hay empresas que ponen honorarios en el registro de compras, también hay empresas que ponen retenciones, percepciones, muchas cosas que son de carácter optativo. Recuerda las clases del PLE. En el PLE dejamos clarísimo que cualquier documento que no otorga derecho a crédito fiscal para el contribuyente es de anotación optativa, de anotación facultativa. En palabras coloquiales, si quiero, lo pongo, y si no quiero, no lo pongo. Sencillo. Eso es el análisis. Entonces, esto no está dentro del total, ¿correcto? Mi base para el cálculo del 6% al cual se refiere la normativa es 1.866.000 menos 150.000 menos 300. Enter. Esa es mi base para el cálculo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuánto he gastado por boletas de venta sujetas al nuevo RUS en el ejercicio? Vuelvo aquí.
¿Cuánto hemos puesto? 450.000. Es un exceso, pero vamos a ver. Listo. Ahora, el 6% del total del registro de compras que dan derecho a crédito fiscal, ajá, 1.416.000, el 6%, ¿cuánto es? 84.960. Este límite, por ejemplo, si esta base de cálculo sería más 1.000 millones, el 6% sería 60 millones. Tú podrás deducir 60 millones, imposible. Por eso te dice, ese límite jamás podrá exceder las 200 unidades impositivas tributarias. Esa es la lectura que debes tener. Bien, ahora si deseas compararlo y se te hace más fácil o más sencillo, pues hazlo como te parezca más sencillo. 450.000 he gastado y tengo un límite del 6% que no supera las 200 unidades impositivas tributarias. Por lo tanto, de lo que yo he gastado menos el límite del 6%, tengo un exceso o gasto no deducible o adición permanente o reparo tributario, como quieras llamarlo, de 365.040 soles, que es una adición permanente. Siempre que superas un exceso, un límite, es una adición permanente, y lo voy a jalar aquí, gastos por boletas de venta. 365.040 soles. Excelente. Muy bien. Muy bien, chicos. Nos vamos a quedar ahí el día de hoy. El día, ¿qué día estamos? Viernes, ¿no? El día lunes, Dios mediante, nos vemos en el mismo canal a la misma hora para terminar con este curso especializado, Motivación 10, Analista Contable Tributario. Me han escuchado toda la semana mal y sigo con síntomas, pero eso no va a decaer mi actitud para con ustedes. Espero que la clase haya sido de su agrado, espero haber estado a la altura de sus expectativas y espero que tengan un buen descanso y un excelente fin de semana. Conmigo será hasta el día lunes. Que tengan muy buen descanso. Hasta pronto.